Entonces, óigame bien. Cuando el anticristo rompa el acuerdo de paz y declare guerra a varios países, ¿verdad? Que yo te puedo decir cuáles son los países que van a entrar en guerra, porque ¿quién va a estar con el anticristo? Son 17 países europeos. Pero hay unos que no van a estar de acuerdo con él, y con los que firmará la paz van a ser con los paligatos árabes, con Irak, con Irán, con Teherán, con Afganistán, con esos países, ¿verdad? Con Kuwait, con Arabia Saudita, con Siria, con el Líbano. De veras, Alex, son con los países, y con eso rompe el acuerdo de paz. Y una vez que lo rompe, y él predomina sobre estos países, ¿verdad? Porque no se le pueden levantar, porque le hace un desarme nuclear en los primeros 3 años y medio. Entonces, la mayoría de países que tiene el armamento nuclear solo va a ser Rusia y los países del Oriente, comenzando desde la India hasta terminar con Japón. De veras, Laos, Camboya, Tailandia, Vietnam, ¿verdad? Todos estos países. África no será un estorbo. ¿Por qué, Alex? Ahí vamos a dejarlo. Todo el continente africano es pobre. Los países que alguna vez le pusieron fueron los libios, que pudieron hacerle frente, que era con Gaddafi. Pero de allí Egipto y todo eso, ellos estrategia militar no tienen. Ellos son ricos en faunas y en otras cosas, ¿verdad? Pero ahí poderío militar no hay. Entonces, óigame bien. Los países del Oriente van a estar pendientes del accionar del anticristo, porque ellos nunca aparecen haciendo pacto con el anticristo. Solo son los europeos y el Oriente Medio. Los europeos que están a favor del anticristo. Y esto entonces es una de las cosas que el anticristo va a hacer después que rompe el poderío, ataque a los países y los someta por la fuerza. Se va a declarar como enviado de Dios y va a pedir adoración. Desde ese momento, él oficialmente desconoce a toda congregación, desconoce a todo babalero, a todo berrinchero, a todo adorador de muñecos, y directamente le dice a los católicos que si no lo aceptan a él como el único hijo enviado de Dios, los va a hacer desaparecer. Entonces a los católicos no les conviene, porque la religión de ellos no está basada en salvar gente, sino en robar. A través de las liturgias que ellos hacen, de la dogmasía litúrgica que ellos hacen, ¿verdad? Del rezo, del bautismo, de la comunión, de los santos óleos, de persignarse, de esto, de la misa a los muertos, de los 40, de los 60, del cabo de año. Entonces son billones a nivel mundial que se sacan cada año. No van a estar de acuerdo, y al no estar de acuerdo, entonces el anticristo lo borbandea. Lo que le estaba hablando anteriormente en los otros pasajes que hemos visto, la condenación de la gran ramera. Yo lo he venido trayendo el tema. Entonces mire lo que dice la escritura: y un ángel poderoso tomó una piedra de molino. Esa piedra de molino representa un hundimiento económico, geográfico. Quiere decir que parte de Roma y de todo el Vaticano lo desaparecen, pero parte de Roma va a quedar sumergido en la desgracia, porque se le van a oponer al anticristo, y el anticristo no respetará ni color, ni raza, ni tamaño, y aún hablará y se levantará contra el Dios de los dioses y contra el príncipe de los príncipes. Y ese príncipe de los príncipes es el Mesías. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque a los arcángeles y a los querubines, pero mayormente a los arcángeles, se le oye que se les llama príncipes. Pero este es el príncipe de los príncipes, y delegado en escritura también se le llama el príncipe del Señor. Le dijo Yoshua o Josué: ¿y tú quién eres? Le dijo: eres de los nuestros, de nuestros enemigos. Y le dijo: no, yo soy el príncipe del ejército del Señor, y he venido para hablar contigo. Le dijo: hable mi señor a su siervo. Y le dijo: no, quítese lo sucio, porque el lugar donde está es un lugar separado para que yo hable verdad del Eterno. Eso fue lo que le dijo. Por eso en las congregaciones no hay palabra de Dios, porque la suciedad comienza desde el pastor, la mujer del pastor, los hijos del pastor, los diacomonios, los caballeros, ¿verdad? La sociedad de caballos, ¿verdad? Entonces, ¿qué poder y qué revelación va a haber? Ninguna. Una mercocha, señores, bueno, y como dice la escritura, aleluya, compre chorizo y queso en la pega plaza y diga que aquí lo oyó en la radio. Basura, basura del diablo, no tienen que hablar, no hay revelación. De veras, sale, exacto. Entonces, una de las cosas
una de las cosas que el anticristo va a hacer, que todo el que no se lo somete, lo va a barrer. Y ahí es donde aparece, óigame bien, ahí es donde aparece la Babilonia religiosa, que es el Vaticano y Roma. Ya Estados Unidos para ese tiempo ya está fulminado económicamente como nación. Siguen, pero sin poderío. Y serán llamados príncipes sin reinos. Quiere decir que ellos huirán desde México hasta Sudamérica. Así como hicieron los nazis. Desde el otro continente huyeron a Argentina. En Argentina, que es el país que tiene mayores alemanes de todo el planeta, aquí en este continente, desde el norte, no hay país que tenga más alemanes que Estados Unidos y Argentina. Los de Estados Unidos los tuvo antes que terminara la guerra o despuesito que terminara la guerra de la gente inteligente o los científicos. La gran hipocresía de ellos. Eran asesinos, pero como tenían inteligencia para hacer poder, por eso le digo, el que hizo la ley, hizo la trampa. Y cuando el puñal es de oro, hasta los jueces lo besan. Eso es sencillo. Eso es sencillo y eso es algo que nosotros no conocemos ni queremos entender, y por eso cuando alguien nos habla vehementemente, con educación, con ética y hermenéutica, los derretimos. Cuando son farsantes, lobos disfrazados de ovejas. Pero Juan, que le predicaban la verdad, decían que demonio tenía. Y Yeshua Nazaret, cuando sacaba a los endemoniados, dijeron, él por el príncipe de Belzebú saca fuera a los demonios. Y él dijo, si yo por él los hago y los echo fuera, ¿por quién nos sacarán vuestros hijos? ¿Verdad? Le cerró la boca, porque no hay gente que habla sin entendimiento, cree que todos somos ilusos o todos no tenemos conocimiento de Dios para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo recto y lo torcido, entre lo justo y lo injusto. De veras, Alex, exacto. Entonces, óigame, destruirá y él mismo se convertirá, él mismo se pondrá, entrará y se sentará en el lugar santo. En el lugar santo quiere decir el sumo sacerdote. Todos los días se sentaba en una silla para observar la función de los demás sacerdotes y ver qué hacían correcto para decirle y qué hacían incorrectos para corregirlos. Ahí se sentaba y dice el libro de Daniel y dice el libro de Mateo. Y cuando miréis la abominación desoladora en el lugar santo, el que le entienda, la abominación desoladora quiere decir la desgracia que desolará el mundo entero, porque la mayor parte va a morir a causa de las guerras, y las guerras traerán hambre y traerán también epidemias. De veras. Bueno, yo solo te estoy explicando, ¿verdad? Dicho de paso, entonces dice la Escritura que esta Babilonia, que es la religiosa, que tiene sedes en todo el mundo entero, será destruida. Y que parte de todo el territorio de Italia se convertirá en guarida de demonios. Quiere decir que ahí se volverá en santuario de demonios. Porque fue el lugar donde, óigame bien, no donde comenzó la idolatría, donde elevaron la idolatría hasta las esferas de las regiones celestes y adoraron a Satanás y los demonios. De veras, sale. Exacto, exacto. Y por eso ese país y la gente que nunca quiso nada con Dios son malditos entre todas las naciones, igual que Sodoma y Gomorra, y arderán. Aquí lo dice, mire lo que dice la Escritura, y voy a seguir más abajo. Entonces mira cuál es el plan que el anticristo traerá. La primera es poner el microchip por vía de conciencia para el que quiera. Por si acaso desaparece, lo encontramos. Si aunque las nubes se remonten, de allí lo hallamos. Pero después no va a ser, si tú quieres, sino obligatorio, cuando él se siente como Dios y pida adoración. Ahí comienza lo que la Biblia llama la gran tribulación. Porque los israelitas, esa fue una de las cosas que no aceptaron, porque Yeshua Nazaret dijo que él directamente era descendiente de Dios y del linaje de David. Entonces no pudieron, porque no pudieron entender cómo podía hacerse esto. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, porque el Mesías sí era descendiente de David a través de María, ya que José no la tocó. Los dos eran de la tribu de Judá, los dos, María y José. Pero como José no la tocó, entonces él era hijo de José, pero no de José, el esposo de María, sino hijo de José, el papá de María, porque el cabeza paterno de la genealogía y de la casa paterna tenía que ser un hombre, no una mujer. Por ende, él aparece
como el hijo de José, pero no de José, el esposo de María, sino del papá. Quiere decir, él era hijo. El abuelo lo representaba como papá de él. Pero esa es en la genealogía, no es que María se acostó, no vaya a irse por otro lado. Entonces, él era hijo de David por la descendencia de María, porque la mujer es la que pone el cuerpo y los cromosomos y el ADN la pone el hombre, ¿verdad? Y eso vino de nuestro Padre amado, que lo introdujo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De su esencia en el vientre de esa mujer sumisa y humilde. De veras, exacto, ¿verdad? Entonces, óigame bien. Dice la Escritura que cuando eso ocurra, los judíos se rebelarán y comenzará lo que la Escritura dice, la gran tribulación. Cuando eso comienza y empieza la persecución en el Oriente Medio y en parte de Europa Central, Europa del Este y del Oeste, y empiece todo esto, entonces, óigame bien, el Señor envía al arcángel Miguel a las áreas cósmicas a derribar a Satanás del cielo. Apocalipsis 12:7 dice, dice la Escritura que vio una batalla, Miguel y los ángeles. Esa batalla no es cuando a él lo echan, cuando se rebeló con Dios, sino que cuando el diablo pecó, él fue arrojado a la tierra, al centro de la tierra como una prisión, y quien lo arrojó fue Dios. Ezequiel 28, del 14 en adelante, usted puede leer y ahí dice, saqué fuego, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló maldad en ti, por cuanto saqué fuego de en medio de ti y te eché de mi santo monte. Espanto, fuego sacó de ti, el cual te consumió. Espanto eres y para siempre dejarás de ser. Yo, dice, yo el Señor, hablando que él lo había echado. En esta de Apocalipsis 12:7, vi una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Es porque el diablo ha puesto guarniciones. A ver si usted me entiende. El Salvador es todo el país, pero el centro del Salvador es San Salvador, y tenemos cuarteles, por decir, en San Salvador, aquí en Sonsonate, y por la 14 está uno y así. Pero aparte de tener estos cuarteles aquí, hay puestos de control y de mando en diferentes partes de puntos ciegos y puentes de fronteras. Vaya, así el demonio tiene su centro, que es el infierno, y tiene otros lugares, ¿verdad? En diferentes lugares como Roma, en los burdeles, en los prostíbulos, en las católicas, tiene guaridas de demonios ahí, porque es un santuario donde la gente llega a rezarle a la Guadalupe, a la Chana, a la Candela, al mono Juan Diego, al niño de Atoche, a no sé quién, ¿verdad? A la de la purgatorio y un montón de basural, ¿verdad? Entonces esos son tronos de Satanás que el diablo tiene, donde la gente le adora a Satanás y a los demonios. ¿Sí me entiende? Y tiene una parte que es la área cósmica. Alex, pero ¿cómo sabes eso? Sencillo, porque cuando Daniel, nada menos ayer estaba orando, cuando Daniel propuso entrar en ayuno y oración, en el mismo día que propuso, ese día mandaron a Gabriel, pero Gabriel no pudo descender porque por 21 días estuvo agarrándose, así, una forma para que usted me entienda, estuvo agarrándose a patadas y a trompadas con los demonios y no lo dejaban descender. Y él quería y no podía, hasta que cuando Dios vio, eso no es que él no podía, literalmente no podía, y Dios lo permitió para que el hombre pueda entender que hasta los ángeles sufren y batallan por la salvación nuestra, y que hay una guerra espiritual, y que por eso constantemente tenemos que orar por las persecuciones, por las amenazas, por las epidemias y por las enfermedades y por los ataques y por la economía y por todo, porque el diablo pelea acérrimamente contra nosotros desde el momento que nos convertimos en hijos de Dios. Desde el momento que reaccionamos, y mayormente el diablo los ataca más cuando tratamos de seguir más de cerca la palabra, no a los hombres, la palabra de Dios. El diablo se vuelve en enemigo acérrimo. De veras, sale. Exacto. Entonces, óigame bien, comenzará lo que la Biblia dice, la gran persecución. Entonces el Señor le dice a Miguel que baje al diablo. Y el diablo perdió el primer espacio en el cielo, que fue cuando se rebeló con Dios. Hoy viene a perder el segundo espacio, que es el segundo cielo, que es cuando nosotros oramos. Hay guarniciones de demonios que no dejan que las oraciones suban. Está en el poderío de ellos, eso sí. Hay muchas cosas que te podía explicar,
pero por la inutilidad de nosotros y por falta de entendimiento a causa de estos mal llamados pastores y reverendos y catedráticos que solo basura hablan, hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios, y por eso hay personas que aunque lo explique claramente no lo logran entender. Entonces gradualmente tengo que irlo injertando allí y allí hasta que puedan haber. Algunos sí lo entienden rápido, otros les cuesta y algunos quizás nunca lo entenderán. Bien, pero lo que quiero decirte es que cuando a él lo bajan, dice la escritura, alegraos cielos y los que moráis en él, porque el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo va a tener 3 años y medio, después que lo derriban del cielo, va a tener 3 años y medio para hacer estragos aquí en la tierra, con enfermedades, con guerras y devastación, a través del anticristo, porque él es espíritu y es lo que él va a manipular. Al principio de la gran tribulación matan al anticristo, el anticristo se va para el infierno y clonan su cuerpo, le hacen una imagen a la bestia, le hacen, duplica, pues hacen un duplicado, quiere decir que lo que hacen, Alex, ¿verdad? Clonan al anticristo, hacen una imagen igual que él y el diablo se mete. Y lo primerito que el diablo pide es adoración. Y el que no lo adore será asesinado. Y es obligatorio que pongan una marca o un microchip en la mano o en la frente. Y el que no lo haga, que sea asesinado. ¿Qué es lo que el diablo pidió en el cielo? Ser adorado igual que Dios y sentarse en un lugar privilegiado. Porque Dios en el 7º cielo está sobre una cúspide, algo que muy poco podemos enseñar, pero él no está a nivel de ellos. Es como así: el rey vivía en el palacio, pero dentro del palacio había una habitación elevada, que era la sala donde él recibía a las personas, donde se reunía con sus concejales de guerra, con sus ministros de esto, con los sacerdotes o con las familias reales que lo visitaban. Pero adentro de ese recinto, aparte que era el más grande, más espacioso y más elevado, había, óigame bien, había una base de 3 gradas y una silla muy cómoda y grande y espaciosa y acolchonada y bien, ¿verdad? Bien diseñada y bien adornada, donde se sentaba el rey. Esas mentalidades que los hombres tenemos vino de Dios, porque nosotros lo que copiamos es la sombra de lo que ocurre allá arriba. Por eso en el arca de la alianza, que es el pacto de Dios con los hombres, hay una caja cuadrada que representa los 4 puntos cardinales, recubierta de oro, porque el que la mandó a hacer es el Señor de señores y el Rey de reyes y Señor de señores. Y adentro habían, oiga, 3 cosas. Una, los 2 pactos, las 2 tablas que representan la ley y la gracia. Había el maná del cielo, que representa los mandamientos de Dios o la palabra de Dios. Y estaba la vara de Aarón, que reverdeció, que representa que el Mesías vendría como hombre, moriría y resucitaría, porque una vara es una parte de un árbol que se corta y esas vuelven otra vez a retoñar cuando se entierran. A él lo enterraron y por eso él resucitó, ¿verdad? La vara resucitó y nunca se volvió a secar, y ahí permanecía dentro de esa alianza que representa el corazón de Dios. ¿Cómo la ve de ahí? ¿Verdad? Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos despacio porque quiero explicar unas cosas abiertamente para que nosotros salgamos de la ignorancia. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos.